Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Quiero compartir este video con ustedes para hablar con relación a una conversación que tuve el día de hoy con una monja. Me encontraba yo en la clínica haciéndome unos exámenes de salud, ¿verdad? Para saber cómo está la salud de uno, exámenes de sangre y estas cosas. Y bueno, me tocó sentarme a la par de esta monja y empecé con ella una conversación de la siguiente manera. Le dije, disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta? Ella muy amable, me contestó, claro que sí. Y yo le hice esta pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué pregunta más importante, verdad? De hecho, creo que es la pregunta más importante que se le puede hacer a alguien que se considere ser siervo de Dios. Qué gran oportunidad que alguien te pregunte qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Es la pregunta perfecta para presentar el plan de salvación que encontramos en la Biblia. Quiero decir que con mucho respeto me sorprendió, ¿verdad? Me quedé un poco decepcionado de la respuesta que me dio la monja, porque ella me empezó a hablar de que la vida eterna uno la tiene que empezar a construir. Entonces ella empezó a referirse a de que cuando nosotros hacemos algo malo, nosotros tenemos que siempre pedir perdón a Dios, porque todos tenemos conciencia. Me habló del árbol del Génesis, ¿verdad? De la ciencia del bien y el mal, que todos sabemos lo que es bueno y malo. Pues ella me dijo eso, ¿verdad? Que cuando uno hace algo malo uno se tiene que arrepentir, que uno tiene que tratar de hacer las cosas buenas y que conforme uno va haciendo cosas buenas, uno va construyendo su vida eterna porque uno le está diciendo a Dios que uno desea la vida eterna. Sin embargo, algo que me llamó la atención hablando con la monja fue que nunca me mencionó la palabra gracia y tampoco nunca me mencionó a Jesucristo en ningún momento. De hecho, al percatarme yo de que ella me estaba sugiriendo que la salvación es por obras, le hice yo esta pregunta: entonces, si yo fuese ateo, trato de vivir una vida moralmente correcta y me muero, pero haciendo el bien, entonces soy salvo. Y ella me contestó que absolutamente sí, porque aún, ella me dijo, no existe el ateo, aún el ateo cree en algo y es en sí mismo. Entonces la respuesta de ella fue que por creer el ateo en algo, en este caso en sí mismo, y hacer el bien, pues por supuesto que iba a heredar la vida eterna. Pero vuelvo a insistir, nunca me mencionó a Jesucristo. Ahora, en la Biblia encontramos, y esto no lo hago criticando a la monja, quiero de ser claro. De hecho, yo no pude terminar la conversación con ella porque cuando ya iba a empezar yo a hablar con ella, me llamaron para que pasara donde estaba el doctor. Sin embargo, le dije a ella que tenía un canal de YouTube que se llamaba Teología Paulina, que si quería seguirlo. Espero que ella esté viendo este video porque me estoy dirigiendo a ella con mucho amor y mucho respeto. A los apóstoles en una ocasión le hicieron esta pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Específicamente me estoy refiriendo a los apóstoles Pablo y Silas en su segundo viaje misionero. Cuando Pablo fue arrestado junto con Silas en Filipos, dice la Biblia en Hechos capítulo 16 que ellos fueron azotados, se les puso el cepo, se les llevó al fondo del calabozo y ellos cantaban himnos a la medianoche y los reos los oían. Si ustedes siguen leyendo la historia, ocurrirá un terremoto donde todas las cadenas serán rotas, las puertas de las cárceles serán abiertas, y cuando el carcelero percibe que todo eso había ocurrido, pensó lo lógico: los reos se han escapado, pero lo que jamás imaginó es que los reos estaban reunidos con Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque para los reos fue impresionante que Pablo y Silas en la cárcel, con el hambre, el frío de la cárcel, se encontraran cantando himnos a Dios. Y ellos querían precisamente conocer a ese Dios de Pablo y Silas. Entonces, cuando el preso se estaba a punto de meter la espada en su vientre para suicidarse, Pablo, versículo 28, Hechos 16, 28, pero Pablo le dijo a gran voz: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Y pidió entonces una luz y corrió adentro, y lleno de temor se postró ante Pablo y Silas, y conduciéndolos afuera les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijeron los apóstoles? No, pues sea bueno, si de repente usted hace algo malo, pida perdón, trate de hacer las cosas bien, construya su vida eterna. No dijeron eso. Versículo 30.
Y conduciéndoles afuera, les dijo: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y contestaron ellos: Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Qué contundente la respuesta de Pablo, ¿verdad? Cree en el Señor Jesús y tú serás salvo, y tu casa. Pues por supuesto que yo estoy de acuerdo con la monja también, ¿verdad? Con el tema de la importancia de las obras, ¿verdad? La fe sin obras está muerta. Y también Pablo fue claro en Efesios capítulo 2 de que somos salvos por gracia, pero también dice ahí que fuimos hechos para buenas obras, para andar de antemano en ellas, para la gloria de Dios. Por supuesto que es importante las obras, pero las obras no tienen ningún papel en la salvación. La salvación es por gracia. Dice la Biblia, es un don de Dios y no es cosa de vosotros. La salvación es una acción que depende de Dios, no del hombre. Por eso es que cuando Jesús habló con Nicodemo en Juan capítulo número 3, le habló de la importancia de nacer de nuevo y de ser engendrado del Espíritu. Porque lo nacido de carne, carne es, pero lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces nótese que la salvación es una acción de Dios hacia el hombre, no del hombre hacia Dios. Sus obras serán importantes porque serán la evidencia de la salvación, porque toda persona que sea salva no perseverará en el pecado y andará en buenas obras. Pero vuelvo a repetir, las obras no tienen que ver para la salvación. Entonces, ¿cómo contestar cuando una persona nos pregunta qué tengo que hacer para ser salvo? Pedro, en Hechos capítulo 10, en una ocasión tuvo la oportunidad de que lo invitaran a casa de unos gentiles y presentó el evangelio. Y vean lo que dice él. Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Envió la palabra a los hijos de Israel anunciando la buena noticia de paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Vosotros sabéis la noticia divulgada por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que proclamó Juan respecto a Jesús de Nazaret, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder, y éste anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué importante que cuando Pedro tuvo la oportunidad de presentar el evangelio que tiene poder de Dios para salvación, inmediatamente empezó a hablar de la persona de Jesucristo. Por eso es que la monja, cuando habló conmigo, me sorprendió muchísimo porque me habló como por 10 minutos, yo sin interrumpirla, y ni una sola vez me mencionó a Cristo. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. A este levantó Dios al tercer día y le concibió a hacerse visible, no a todo el pueblo, sino a unos testigos designados de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que proclamáramos al pueblo y declaráramos solemnemente que él es juez de vivos y muertos, designado por Dios. De este dan testimonio todos los profetas. Todo el que cree en él recibe liberación de pecados por medio de su nombre. Y aún estaba Pedro hablando estas palabras cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra, y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se asombraron de que también sobre los gentiles se hubiera derramado el don del Espíritu Santo, porque los oían hablando en lenguas y magnificando a Dios. Entonces Pedro continuó: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que recibieron el Espíritu Santo como también nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después de esto le rogaron quedarse algunos días. Cuando a nosotros se nos pregunta ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La respuesta es contundente. Necesitamos creer en Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. Porque escúcheme, una persona se puede arrepentir de sus pecados, pero si no apela a la sangre de Cristo, no hay perdón de pecados, porque solo la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Cuando nosotros se nos pregunta que qué necesitamos hacer para heredar la salvación, la respuesta es reconocer que somos pecadores y reconocer que solo la sangre de Cristo nos puede lavar de todo pecado. Reconocer que Cristo murió en un madero por nuestros pecados y que Dios nos levantó al tercer día para nuestra salvación. Y reconocer que todo aquel que crea en Él recibirá perdón de pecados por medio del nombre de Jesús,
que es el único nombre dado en el cielo para perdón de pecados y salvación. Esa es la respuesta. Esa fue la respuesta que le dieron los apóstoles a aquel carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. No sé si esta monja, no recuerdo su nombre, de casualidad estará viendo este video, pero con todo el amor y con todo el cariño, recuerda que la salvación solo la podemos tener creyendo en Jesucristo. Nosotros no podemos construir nuestra propia salvación. Necesitamos entender que es un don de Dios y no es algo de nosotros. Queridos hermanos, que Dios los bendiga y que tengan mucha paz.